Buen día, profesora. Voy a exponer mi tema. Todos aprendemos, todos participamos. Es una estrategia de inclusión para estudiantes con TDA en primaria, TDAH. Mi nombre es Liviana Yanoa y junto a mi compañera Lucy Mamán Llanos hemos preparado estas diapositivas para el curso de educación inclusiva. Como primer punto es la identificación de la necesidad del estudiante con TDAH en primaria. En mi centro de trabajo, que es la institución educativa La Merced, se identificó un estudiante de cuarto de primaria con grado de trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH, donde presentó dificultades para mantener la atención en clase. Eso se ve reflejado en sus actividades o al momento de completar las tareas que se le deja en el salón. Asimismo, la impulsividad y conductas disruptivas, problemas para seguir instrucciones y completar tareas, buen nivel pero sí tiene un buen nivel cognitivo, como siempre necesitando apoyos específicos. Actualmente, la ausencia de adaptaciones curriculares o un plan de apoyo genera barreras significativas en su aprendizaje y socialización. Para ello se ha generado la estrategia Todos aprendemos, todos participamos. Dentro del propósito de la estrategia tiene 4 puntos claves. Primero es promover la participación activa del estudiante, incentivar la implicación del estudiante con TDAH en todas las actividades académicas, sociales, culturales que se tenga dentro de la institución. Asimismo, facilitar el aprendizaje significativo, asegurando que todos los contenidos sean relevantes y se adapten a su estilo de aprendizaje del estudiante con TDAH. Como tercer punto es implementar estrategias pedagógicas activas, utilizando metodologías dinámicas y participativas para captar su atención. Asimismo, que se involucre con todo el grupo de estudiantes en el aula. Y como cuarto punto es ofrecer apoyos personalizados, brindando herramientas y el acompañamiento individualizado que necesita. De este modo se estará generando en el estudiante la iniciativa de querer aprender, asimismo socializarse con sus, con sus compañeros de salón. Dentro de los componentes para el plan de inclusión, primero es evaluar y diagnosticar individualmente. Considero que es necesario hacer un análisis a las necesidades específicas, pero también identificar cuáles son las fortalezas del estudiante. De ese modo, como docente, puedes implementar nuevas formas de hacerle llegar al estudiante el conocimiento que queremos. Como segundo punto, el diseño de estrategias activas y materiales concretos. La creación de recursos adaptados para facilitar el aprendizaje al estudiante. Los recursos que se van a adaptar van a ser fichas para que el estudiante se relacione mucho más con la educación, asimismo recordando el propósito de cuál es el porqué que viene al colegio, cuál es el porqué de que aprenda cosas nuevas, cuál es el porqué de interrelacionarse con sus compañeros. Como tercer punto es la organización del aula y rutinas claras. Establecer un entorno estructurado y predecible. Asimismo, incorporar dentro de las normas de convivencia que todos los estudiantes se deben de respetar, que todos somos iguales y no debe de existir ninguna diferencia entre ellos. Como cuarto componente clave es el refuerzo positivo y la autorregulación emocional. Fomentar la autoestima del estudiante y las habilidades para manejar sus emociones, para cómo controlar la ira o cómo controlar
la tristeza, esas emociones fuertes que normalmente al momento de actuar tiene más intensidad que los demás estudiantes. Y siendo muy necesario hacer énfasis en su autoestima, mencionándole que se debe de querer, que todas las mañanas se debe dar un abrazo a sí mismo y decir que yo soy importante, yo soy único, yo soy el mejor. De este modo, fomentar su autoestima desde él mismo y también desde mi participación como docente. Como punto final es el acompañamiento con el SANE y trabajo con la familia. Si bien el colegio es el segundo hogar, como se puede llamar, del estudiante, es muy necesario contar con la participación conjunta y apoyo integral de la familia, de manera que todos colaboremos para que el estudiante se pueda relacionar con sus compañeros, crear o generar una autoestima alta, hacer notar cuáles son las fortalezas del estudiante, cuáles son sus habilidades, capacidades. De este modo es muy importante el trabajo integral con la familia. Dentro de las actividades semanales que se van a realizar, durante la primera semana se han realizado los fundamentos de la educación inclusiva. Dentro de ello es la creación de un organizador gráfico para visualizar los puntos claves. El organizador gráfico, consistió en un mapa conceptual donde expuse qué es la educación inclusiva, por qué debemos de saber qué es la educación inclusiva, el propósito, los objetivos, también cómo influye la educación inclusiva en el aula y cómo implementarlo. En la segunda semana va a ser el diseño universal del aprendizaje DUA, una elaboración de una ficha con ejemplos prácticos para el aula. De este modo, que todos los estudiantes colaboren entre sí, que estén relacionados con qué es el TDAH, pero tampoco separar al estudiante del grupo estudiantil. Es incluir, es manejar una información donde todos los estudiantes sepan cómo interactuar, cómo hacer llegar al estudiante. Asimismo, en la semana 3 es el análisis de barreras en la institución. Identificar cuáles son los obstáculos que dificultan a la inclusión dentro de los materiales educativos, del desconocimiento de estudiantes sobre este tipo de habilidades diferentes que tienen los estudiantes con TDAH, o cómo ellos reaccionan a ciertas formas de impulso, cómo ellos se interrelacionan con los demás niños. Analizar todas esas barreras que se presentan y en la institución educativa. En la cuarta semana es el rol del SANE, una propuesta de articulación con el servicio de apoyo. Asimismo, incluir a la familia, que es el punto clave para que el estudiante siga desarrollando sus capacidades y habilidades dentro del aula. En la quinta semana es el diseño del plan de mejora. Es un desarrollo de un plan de acción con objetivos y estrategias de cómo nosotros podemos incluir la educación inclusiva dentro del aula, hacerlo con objetivos claros y estrategias
para llegar a los estudiantes. En la semana 6 es la puesta en práctica y la ficha reflexiva. Una aplicación de una estrategia o la aplicación de la estrategia, así como el análisis de los resultados. La puesta en práctica de la estrategia es de esta manera. Primero se aplicaron tiempos breves de instrucción con pausas activas para mantener la concentración del estudiante, en conjunto con todos los estudiantes del aula. Asimismo, se implementaron reforzadores positivos, es decir, pequeñas tareas para demostrar que sí puede lograr realizar las actividades que todos los demás compañeros lo pueden hacer al igual que él. Las tareas estructuradas para promover el éxito del estudiante. El estudiante, cuando se le presentó actividades pequeñas, se dio cuenta que podía lograrlo. De este modo, el estudiante mostró más concentración y disminuyó la impulsividad en el aula. Asimismo, siempre se ha promovido el trabajo colaborativo con sus demás compañeros. De este modo de que si el estudiante requiere algo, los demás compañeros están ahí para apoyar, porque se ha presentado en el aula de qué se trata el TDAH, cómo nosotros podemos apoyar a las personas que tienen TDAH. Así se ha generado una interacción entre el estudiante y los demás compañeros, incluyéndoles en sus grupos sociales, a su manera, de manera gradual. Este punto es algo muy personal, donde menciono cuál es mi reflexión pedagógica. La estrategia aplicada me ha permitido comprender la importancia de anticipar y estructurar actividades para el estudiante con TDAH. Aprendí que el TDAH no limita la capacidad del estudiante, pero sí requiere un enfoque pedagógico diferenciado y adaptado. Todos los estudiantes, no solo aquellos con necesidades específicas, se benefician de esas estrategias inclusivas y de entornos educativos organizados y comprensivos. Es fundamental crear un espacio donde cada niño se sienta valorado, apoyado en su proceso de aprendizaje. De este modo estaría generando su autoestima, su desenvolvimiento, no solamente dentro del aula, también sino fuera. Al momento de que se interrelaciona con sus familiares, se interrelaciona con terceras personas, está generando que él es parte de la sociedad y siempre debe de sentirse incluido, debe de sentirse valorado. Esa es mi reflexión pedagógica. Y como punto de cierre, reafirmo mi dedicación con la educación inclusiva y la atención a la diversidad en el aula. Trabajar con estudiante con TDAH me motiva a buscar nuevas formas de enseñar y apoyar. Este camino me impulsa a reflexionar y perfeccionar constantemente mis prácticas educativas, mencionando que es muy necesario incluir al grupo de estudiantes, al estudiante con TDAH. De ese modo, él se siente participativo, siente que no es una persona ajena a ese entorno y sí influencia en su autoestima, mejorando, haciéndose parte de, y considero que nosotros como educadores tenemos un papel fundamental en el desarrollo de sus habilidades, capacidades,
tanto en su entorno social como en su aprendizaje educativo. Gracias.